Bueno, bienvenidos a todos al último bloque del track de diagnóstico por imágenes e informática en el marco de las jornadas de informática en salud presentada por el Hospital Italiano de Buenos Aires. En esta primera charla de este último bloque se va a presentar la charla El uso de eTool para la vigilancia y detección de casos de COVID-19, caso fase 2 en Perú y caso fase 3 en Brasil. Esta charla va a estar presentada por el doctor José Jimeno. Él es representante de la firma Integra IT. El doctor Jimeno es médico epidemiólogo y doctor en salud pública. Así que, doctor Jimeno, cuando usted disponga, adelante. Bueno, Andrés y todos, muchas gracias. Me pidieron de Integra, que es un partner de nosotros, que compartiéramos un poco nuestra experiencia utilizando algunas aplicaciones móviles y unos sistemas para la vigilancia de COVID y de síntomas en estudios de vacunas que hicimos el año pasado. Entonces, yo soy José Jimeno, soy médico, soy el fundador y el gerente general de Vax Trials. Vax Trials es una CRO enfocada en estudios de vacunas en la región de América Latina. Actualmente operamos en 9 países. En Argentina también tenemos personal, pero no hacemos estudios. Estamos más enfocados en el norte de la región y pues tenemos bastante experiencia en estudios de vacunas. Hemos hecho a la fecha un poco más de 35,000 pacientes participantes en estudios de investigación y en diferentes áreas, pero tuvimos la oportunidad de trabajar en estudios de investigación de vacuna de COVID al principio de la pandemia y también de estudios de efectividad de vacuna de COVID ya con pacientes vacunados, y la idea es poder contarles un poco la experiencia que tenemos con el uso de las aplicaciones móviles. Trabajamos con estas casas farmacéuticas y con estas fundaciones y entidades del Estado, entonces pues es importante declarar que ellos son nuestros clientes y hacemos estudios de investigación para sus vacunas. Vamos a hablar del uso de herramientas y dispositivos móviles para la vigilancia de COVID en estudios de investigación de vacunas, específicamente de la aplicación que se llama TrialPal de Integra IT. TrialPal es una aplicación móvil que tiene una aplicación de software, digamos, de no móvil, que la respalda y sirve para tener un diario electrónico, una herramienta de vigilancia y una herramienta de mensajes tipo chat con los participantes de los estudios. Vamos a contarles nuestra experiencia con 2 estudios. Un estudio fase 2 de una vacuna de COVID mRNA, o sea, RNA mensajero, que fueron más o menos 554 participantes. Se hizo en Panamá y en Perú. Ahí vamos a contar un poco la experiencia de un sitio que ya manejaba estudios con aplicaciones móviles y devices para vigilancia, y un sitio que no lo hacía, sino que su experiencia fue basada en estrategias de papel. Vamos a hablar un poquito cómo en ese estudio pudimos ver el alcance de los objetivos y del estudio de investigación y la vigilancia de los outcomes. En este caso, un objetivo secundario, los casos positivos de COVID en tiempo real. Y vamos a compartir un poquito de aprendizajes de esa experiencia desde nuestra óptica. Y también vamos a hablar un poco del el uso, en este caso, de solamente de la aplicación para vigilancia epidemiológica del TrialPal, que se llama Vigilanti, en un estudio de una vacuna de vector viral en Brasil, un estudio fase 3, en el que pudimos manejar más de 10.400 participantes en todo Brasil durante la pandemia. Lo mismo, vamos a hablar un poquito de cómo alcanzamos esos objetivos, en este caso los outcomes, es decir, los casos sospechosos y positivos para COVID eran el objetivo primario porque era un estudio de eficacia. ¿Y qué aprendimos de esta experiencia? Entonces vamos a comenzar hablando
en la experiencia del estudio fase 2. Como les mencionaba, este estudio fase 2 era de una vacuna de RNA mensajero, una vacuna innovadora pues una de las pocas vacunas que tenemos hasta el momento de COVID con mRNA mensajero. Era una vacuna que se tenía que manejar en ultracongeladores a menos de -70 grados centígrados. Y en ese estudio participaron 552 participantes. La mitad de estos participantes tenían entre 18 y 59 años y la otra mitad eran mayores de 60 años. ¿Por qué menciono esto? Porque en este estudio se utilizó un diario electrónico en una aplicación celular, en un móvil, y la mitad, es decir, casi 280 participantes, eran mayores de 60 años. Por lo cual, la experiencia que vamos a compartir de la usabilidad de estas aplicaciones en el estudio, en mayores, en adultos mayores, porque había un subgrupo de mayores de 75 años también, pues es interesante. Teníamos 2 sites de investigación, uno en Perú, en Lima, con un investigador con mucha experiencia en estudios de vacunas, no mucha experiencia o casi nada de experiencia en uso de diario electrónico o aplicaciones de vigilancia móviles. Y el otro sitio en Panamá, también un investigador de mucha experiencia en estudios de vacunas, pero que desde hace unos años adoptó los sistemas de información para manejar los estudios clínicos que tiene Integra, como es el TrialPal y el Trial 360, pero también las aplicaciones como lo son los diarios electrónicos y la aplicación de vigilancia móvil vigilante. En ese estudio, como ustedes se pueden imaginar, fue de los primeros estudios hechos con estas vacunas y los objetivos eran específicamente seguridad de inmunogenicidad para el ajuste de la dosis y habían objetivos secundarios de eficacia de ver los casos. Como datos interesantes para poder ver un poquito lo que les vamos a compartir es que ese fue el primer proyecto de investigación de vacunas de COVID en Panamá y el primer proyecto con una vacuna de RNA mensajero en Perú. El estudio se realizó comenzando el 24 de noviembre del 2020, pero todo se empezó a someter como en agosto, septiembre, por lo cual los tiempos de aprobación regulatorios fueron muy rápidos, pero si ustedes ven, tuvimos un poco menos de 4 semanas para enrolar los 550 participantes en los 2 países, que fueron más o menos 50 y 50 la distribución, y en un estudio muy complicado de procedimientos porque habían bastantes horas de los participantes en el sitio, por lo cual el tener casi 25 o 30 pacientes por día era un reto logístico grande que también lo pudimos manejar de una manera adecuada gracias al uso de estas aplicaciones. Este estudio fue seguido de un gran estudio fase 3 con más de 40,000 participantes a nivel global y entre Panamá y Perú más o menos 15,000, por lo cual también es interesante cómo los datos que tuvimos en tiempo real con estas aplicaciones permitieron hacer análisis de seguridad de manera prolija, muy rápida, para pasar a las siguientes fases. Importante también dar contexto que estábamos en el pico de la pandemia, por lo cual teníamos que lidiar con desinformación de las redes sociales, los miedos a la vacunación y al COVID y los lockdowns y las cuarentenas estrictas en los 2 países que nos obligaban a tener que innovar para poder capturar la información de los días post vacunación o de la vigilancia. Entonces aquí vamos a ver un poco, esto fue lo que veíamos en el estudio. Entonces ustedes ven que teníamos 551 participantes activos en el estudio y si ustedes ven en la izquierda, nuestro dashboard nos dice que teníamos un compliance con el diario electrónico de más del 84%, casi el 85%. ¿Qué quiere decir esto? Que de todos los posibles reportes, es decir,
El diario electrónico se utilizaba después de cada vacunación, como ustedes ven aquí abajo en las barras, se utilizaba después de la visita 1, que era vacunación, después de la visita del booster del día 57, que era vacunación, durante 7 días y después durante el tercer booster, que era el día 180, también durante 7 días. Eso daba más o menos para 551 participantes, como 10.000 reportes de días, y cada reporte de día tenía a su vez 23 reportes, entonces eran casi 230.000 reportes, porque usted tenía que reportar diferentes síntomas en diferentes días. De esto tuvimos el 85% de compliance. Esto es muy alto y mucho más alto que el reporte en papel, porque en el reporte en papel, pues lo que ya se hizo no se da cuenta cuando trae el diario al sitio de investigación. Aquí teníamos la oportunidad de, al final del día, el equipo que monitoreaba esta información, poder revisar quién no está reportando y pedirle que reporte. Con la salvedad que en todos los estudios que utilizamos los diarios electrónicos, todavía entregamos un diario en papel para los casos que extravían el celular o se les daña, y esos restantes, pues asegurábamos que se reportara en papel, llamándolos desde el call center, porque teníamos las alertas que nos mencionaban que un paciente no había reportado, por lo cual el compliance del diario es cercano al 100%. Entonces, esto descontando los pacientes dropouts, y esto es unos números increíbles en cuanto a nuestra experiencia. Interesante que el grupo de mayores de 61 años, pues tuvo este mismo compliance. Cuidado que a veces en algunas visitas el compliance de este subgrupo era mayor, lo que nos llevó a concluir que no es un limitante la edad de 60 o 75 para arriba para tener interacción a través de aplicaciones móviles en celulares. Un dato importante es que tanto en Perú como en Panamá hubo provisión de celulares, de smartphones, para aquellos pacientes que no tenían un smartphone disponible para el estudio, y garantizábamos que todos tuvieran internet para reportar. ¿Esto por qué es importante? Porque nosotros, en nuestra experiencia, pasamos de proveer celulares hace 9 años a todos los participantes a una estrategia que se llama Bring Your Own Device, que es utilizar el celular del participante para garantizar un compliance adecuado de la aplicación, porque los participantes quieren usar su celular. Y eso es interesante. Compramos celulares locales en los dos países con chips locales, porque en esa época los vuelos estaban cerrados y la importación era difícil, y fue muy, muy buena la adherencia. Ese es otro dashboard que nos permite ver específicamente en Perú por síntomas, ¿no? Entonces teníamos los síntomas que daba esta vacuna y la intensidad de 0 como síntoma inexistente, o 3 que imposibilitaba las actividades del día a día, y los teníamos en un dashboard en tiempo real. ¿Por qué es eso importante? Porque era una vacuna experimental, primera vez que utilizábamos esta plataforma en estas edades con vacuna de COVID, y las alertas ante cualquier situación de seguridad, pues las teníamos en tiempo real con el reporte. Después de esto teníamos una validación de monitoreo para reportar los datos, que se hacía también en las siguientes 24 horas del reporte, pero el mismo día que el paciente reportaba, todos, el investigador, el patrocinador, los monitores, podían ver con sus diferentes accesos y perfiles de acceso a la información que se estaba dando. Entonces vemos lo que se preguntaba era malestar general, dolor muscular, dolor de cabeza, artralgia, escalofríos, vómito, picazón,
y todo lo que tiene que ver con los síntomas locales y sistémicos post vacunación, y pudimos ver que estos reportes podían o no podían disparar alertas. Todo lo que fuera intensidad grado 3 por protocolo generaba una alerta de atención. Y es importante ver, así fue la distribución de esta vacuna, pero lo interesante de ver acá es que podíamos tener esa información para los DSMBs, que eran las juntas que se hacían para revisión de seguridad para pasar a las siguientes fases del estudio en tiempo real, o podíamos identificar cualquier evento de seguridad crítico para parar el desarrollo. Esto es lo mismo, pero en Panamá. En Panamá teníamos la misma tipo de reportes y con todo el estudio podíamos hacer la misma cantidad de análisis de datos porque teníamos la información en tiempo real en una base de datos segura, validada para esto. ¿Qué pudimos aprender de este estudio? Bueno, esa es un poquito la adherencia vigilante. Si ustedes ven, toda es arriba del 77% y muy cercana al 100%. ¿Qué era esto? Cada día de por medio, o sea, un día sí, un día no, el paciente recibía una alerta en su celular preguntándole si había tenido algún síntoma de COVID, ¿sí? No diciéndole de COVID, sino preguntando por los síntomas de COVID-like, que son como los relativos al COVID, que permitían saber si teníamos una alerta o no. Si teníamos alerta, es decir, si el paciente reportaba que sí, comenzaba todo un proceso para ir, tomar su muestra, seguirlo, si era positivo, tomar la siguiente muestra y así sucesivamente. Un día de por medio. Duró el estudio casi un poco más de un año, entonces tuvimos más o menos 200 reportes que por 500 pacientes, pues es un montón de información en los que teníamos mucha adherencia y nos permitió encontrar pues casos y sobre todo detectarlos a tiempo, que para COVID era importante por la ventana para tomar las muestras y ser positivo. ¿Qué aprendimos de esto para terminar la experiencia del estudio fase 2? Pues que en todos los sitios, tanto el experto como en el no experto, tuvimos mucho personal nuevo por la pandemia. Estos sitios tuvieron que crecer su capacidad instalada y el personal no estaba adecuado. ¿Eso qué nos generó? Un problema porque nos equivocamos nosotros y no hicimos un acercamiento adecuado con los sites previo a iniciar con buenos entrenamientos. Algo que trae el uso de aplicaciones es que las aplicaciones, para poder usarlas, definen muy bien el proceso a seguir. Y esto permite que la operación sea muy eficiente porque ya definí el proceso previo a la aplicación y después todas las virtudes de la aplicación. Nosotros, hay un proceso muy importante de todas las aplicaciones que se llama el UAT, el User Acceptance Testing. Nosotros lo hicimos con nuestro cliente, pero no hicimos un User Acceptance Testing del sitio de investigación y de los pacientes, y eso nos generó un poquito de inconvenientes al principio del estudio porque habían cosas que nos dimos cuenta fue ya en vivo, y eso nos golpeó un poquito el inicio del estudio, y ustedes vieron la adherencia al principio del estudio en vigilante no fue tan buena, y la alta rotación también del personal nos hizo bajar un poquito la adherencia, pues la interacción con los pacientes cambiaba de una persona a otra y cada persona nueva tenía que entrenarse. La alta rotación no solo fue por nuevos trabajos, sino por incapacidades por COVID. ¿Qué aprendimos positivo? Que fue la misma adherencia para las aplicaciones en todos los grupos de edad. Pacientes de 18 años o de 85 años reportaron de la misma manera sus eventos. Además, pudimos hacer seguimiento virtual de la seguridad y de los outcomes. En un escenario de cuarentena, eso fue muy bueno. Tuvimos la información en tiempo real para las reuniones de las juntas de seguridad para poder continuar con el estudio, y eso fue en tiempo récord, en 24 a 72 horas armábamos la información desde el último evento ocurrido.
También vimos que para el caso del sitio no experto, un personal no entrenado y acostumbrado al papel, ni siquiera tenían computadores, se adecuó fácilmente al uso de la aplicación y fue realmente muy bueno porque después, cuando comenzó el estudio fase 3, que utilizó otra aplicación, solicitaron que volvieran a utilizar nuestras aplicaciones, pues eran mucho más fáciles de usar que la siguiente. Y algo que aprendimos en este estudio y desde ahí implementamos es que cualquier uso de aplicación necesita un soporte local en el site para poder facilitar la instalación, la resolución de dudas, y esto fue algo que fue una ganancia para nosotros. Entonces, esto es con respecto a al estudio fase 2, lo que le quería compartir. Y muy rápidamente, del estudio fase 3 que hicimos en Brasil, lo mismo, un estudio en una vacuna de COVID de vector viral. Esta vacuna no se manejaba a menos 70, era de 2 a 8 grados, una vacuna refrigerada, lo cual era más fácil de manejar, pero el reto logístico era que eran muchos pacientes en más de 6 sitios, todos mayores de 18. Si bien teníamos pacientes adultos mayores, la mayoría estaban más cerca de los 18 años, 30, adultos jóvenes, profesionales de la salud y profesionales de profesiones de riesgo, que fueron los que se escogieron para invitar, para que tuvieran una protección por lo menos del 50% de oportunidad mientras teníamos una vacuna licenciada. Se hizo en 6 sites en Brasil: norte, nordeste, Río, Sao Paulo y el sur con Porto Alegre y Santa María. Y realmente ese estudio, los objetivos eran de eficacia y seguridad, por lo cual solo utilizamos Vigilanti y solo nos enfocamos en la seguridad de los participantes en cuanto a COVID, desde nuestro punto de vista, nuestra responsabilidad. ¿Qué es interesante? Que Brasil, para el programa completo de este fabricante, aportó la mayoría de los casos para comprobar la eficacia. Todos estos casos utilizaron nuestro sistema de vigilancia, ahorita lo vamos a contar un poquito, para ser identificados y reportados. Y estos sitios, además de estar en Brasil en medio de la pandemia, que fue muy fuerte, requirieron tener innovación en varios procesos. Muchos de estos utilizaron un sistema de reclutamiento al estudio virtual a través de links en páginas web, por lo cual estuvieron abiertos al uso de esas aplicaciones y fue muy buena la experiencia. En este estudio comenzamos con un sistema de vigilancia en papel y manual, llamando, y después que comenzamos nuestra intervención con el sistema de vigilancia, miren cómo pasó la adherencia de más o menos, en el mejor momento, un 40% a más del 90% de adherencia al sistema de vigilancia y a la identificación de casos, lo cual no solamente es importante porque aquí al principio teníamos poquitos pacientes, por lo cual hubiera podido ser más fácil tener una adherencia mayor, sino porque aquí, después del tercer mes de implementación, ya teníamos los 10,000 pacientes en el estudio, y con todo y que teníamos más sitios, más pacientes, pudimos tener más del 90% de adherencia en las respuestas estas del sistema Vigilanti de sí o no para identificar casos oportunamente. Y bueno, para concluir y ya estar con el tiempo de la charla, ¿qué fue importante y qué aprendimos en Brasil de esto? En Brasil todos los sitios eran nuevos a un enrolamiento masivo. Brasil no participa frecuentemente como otros países en estudios de miles de pacientes en vacunas, cientos sí, pero no miles. Y aquí casi todos los sitios tuvieron más de 1,500 participantes en un tiempo corto. Los sitios enrolaron en 1 o 2 meses más de 1,000 participantes, y el resto de participantes se fueron enrolando en nuevos sitios o de a poquitos en los sitios activos. Un tema que no nos favoreció, y esto es importante para todos, es muy importante definir la estrategia de vigilancia antes de comenzar el estudio, porque el cambio de estrategia de vigilancia nos hizo que por mucho tiempo en el estudio tuviéramos múltiples canales para la vigilancia, hasta que la transición se completó, y esto vuelve muy compleja la operación.
Eh, en los estudios de vacunas siempre hay muchas cosas que demandan tiempo del personal. Entonces usted tiene muestras, tiene eventos adversos serios y se nos olvida el objetivo. El objetivo de los estudios de eficacia es la vigilancia de outcomes, la vigilancia de eventos que quiero prevenir con mi vacuna. Y esto pasó aquí también. Como estoy manejando muestras, vacunas, se nos olvidaba que el objetivo era la vigilancia y solo hasta que implementamos nuestras aplicaciones pudimos encaminar al equipo en esto y gracias a Dios tuvimos la fortuna de encontrar muchos casos de acuerdo a la descripción del protocolo y tuvimos la eficacia para registrar la vacuna. Tuvimos la necesidad de hacer entrenamiento continuo porque el personal rotaba y se le olvidaba y teníamos que estar reenfocándolo en el objetivo del estudio y en los procesos de nuestras herramientas de vigilancia. Y tuvimos algo de problema con la estructura de las preguntas de la aplicación. Al principio no la entendían, tuvimos como que volver en brasilero nuestras preguntas porque la traducción al portugués no significaba o no era percibida igual para los usuarios. Y eso es importante también validarlo antes de comenzar porque eso hizo que no tuviéramos personas respondiendo y con una adherencia alta. Algo importante que no tuvimos en cuenta fue la regulación en Brasil, que es específica y diferente a todos los países de la región para el uso de aplicaciones. Y bueno, ya para concluir, que me quedan 30 segundos, esta aplicación nos dio una optimización del trabajo, redujo la cantidad de tiempo y recursos para vigilancia y mejoró la cantidad de datos y casos encontrados. Esto fue algo muy bueno porque el personal se pudo dedicar a las otras cosas que nos generaban problemas. Hay diferencia cultural en las diferentes regiones de Brasil y tuvimos que aprender de esto para poder saber si el paciente prefería contestar por mensaje o ser llamado o ir al sitio. Y al final, esto nos permitió el uso de este sistema tener trazabilidad. Hubo sujetos con 6 u 8 sospechas de COVID, entonces era importante saber en el sistema si este sujeto ya había reportado, si había sido positivo o no, y esto ayudó para reenfocar los recursos de la estrategia. Mi correo está disponible para todos y pues gracias a Integra y a los organizadores del Congreso por la invitación y esto era lo que queríamos compartir con ustedes en estos 30 minutos. Andrés, intenté acabar casi a tiempo. Excelente, José, muchísimas gracias. Y qué bueno esto de poder utilizar los dispositivos móviles para realizar una vigilancia epidemiológica mucho más amplia y con mucha más llegada hacia los usuarios finales. Te quería hacer dos preguntas súper rápidas. Primero, te quería consultar, viendo de que son datos que se capturan de los pacientes, ¿cómo es la metodología que utilizan para la identificación de cada uno de los pacientes? Todo esto en relación a lo que es la seguridad de los datos personales de los pacientes. Y la Una muy, segunda, sí, si querés contestamos esta y de ahí te consulto la otra que es más corta. Es una muy buena pregunta porque todos los datos, eso son aplicaciones validadas, es decir, cumplen con CFR Part 11 y con HIPAA. Entonces, todos los datos son anonimizados para el reporte y para la vista de diferentes actores, pero para el investigador y el médico tratante sí tienen la oportunidad de identificar el caso para darle seguimiento de seguridad. Pero para todos los reportes son anonimizados. Perfecto. Y la segunda pregunta que te quería hacer era, viendo que es tan interesante este trabajo que hicieron ustedes, si es que en algún momento decidieron publicarlo, hacer una publicación Estamos científica. Entonces, bueno, hay varias cosas. Estos estudios fueron patrocinados, entonces estas casas farmacéuticas publicaron el estudio y ahí dice lo que utilizamos, pero nosotros estamos trabajando en la publicación de los datos específicos del uso de la aplicación electrónica porque pues es un aprendizaje independiente. Y es muy importante, pues como podrás imaginarte, Andrés, tenemos mucho trabajo todavía con los estudios de COVID y todos los estudios de vacunas, pero esperamos poder tener publicaciones en el primer o segundo quarter del 2022 para contar nuestra experiencia en otros escenarios y que la gente pueda debatir, enseñarnos y aprender de lo que hemos hecho también. Bien, perfecto, excelente.
Bueno, José, muchísimas gracias por tu presentación, muchísimas gracias por tu tiempo y te esperamos para el año que viene para las siguientes jornadas. Espero, ojalá ya en persona y gracias Andrés y a todos por estar acá. Perfecto, muchísimas gracias, José.